7, son 10, no, son incalculables. Y hoy les voy a hablar de algunos de ellos, hasta donde nos permita el tiempo. De verdad que la relación con el Espíritu de Dios, vamos a llamarlo así, que Él me dé permiso de usar esta palabra, es una aventura. Es algo emocionante. ¿No les emociona? El hecho de saber que, wow, parte, o sea, alguien de la Trinidad puede hablar conmigo y yo con Él. Amén. Esa persona tan especial, tan tierna, Él es muy tierno, sensible, Él es muy amoroso, un caballero. ¿A qué me refiero cuando es un caballero? Él puede tener la intención de acercarse a usted y hablarle, pero como le comenté en la primera clase, es una persona, estamos tratando con una persona, solo que no lo podemos ver, porque es espíritu. Ahora bien, cuando esa persona o cuando Él nos habla y nosotros no le prestamos atención o obviamos sus palabras, simplemente hago lo que yo creo que está bien, Él se aleja. Él no te va a obligar a nada, simplemente se va a acercar, te va a aconsejar, te va a guiar, como decían las chicas por acá, te va a exhortar, te va a decir, hey, esto no está bien, pero en nosotros está tomar la decisión si escuchar o no. Amén. Bien, comencemos entonces. Acompáñenme a buscar en la palabra 1 Corintios capítulo 2 y leemos desde el verso 6 al 10. 1 Corintios capítulo 2 desde el verso 6 al 10. Si por favor alguien me apoya en la lectura. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Él todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recuerden que estamos hablando de su Espíritu. Amén. El Espíritu del Padre. Él, entre todos los beneficios que tenemos, podemos tener uno, comunión con Él. ¿Qué significa tener comunión? Tener esa amistad, esa camaradería, tener esa cercanía con el Señor, porque tenemos una amistad con Él, una relación cercana. Bien, Él nos guía a toda verdad, nos consuela, nos aconseja, nos exhorta, si tenemos miedo, Él nos dice, no temas, nos recuerda la palabra, no temas, amén. Si estás triste, les voy a contar algo, Él incluso puede llorar con usted. Recuerde que es una persona y Él tiene emociones, sentimientos y voluntad. Y si nosotros estamos tristes, Él también lo está, pero hay una diferencia. Él es nuestro consolador. Amén. Años atrás, yo lloraba mucho por situaciones, yo vengo de una familia pastoral. No es fácil ver a tus padres como pastores llorar por las ovejas, por las almas. Y nosotros como hijos también llorábamos. Ver
la necesidad del pueblo de Dios y ver a nuestros padres llorar. ¿Saben qué es conmovedor ver llorar a un hombre? Y yo al ver llorar a mi padre, a mí se me quebraba el alma. Sin embargo, cuando pasaban esas situaciones, yo sentía que el Señor estaba allí consolándonos. Él es más real de lo que nosotros creemos. Amén. Nosotros sí, ok, no lo vemos, pero le podemos sentir, le podemos escuchar. Amén. Cuando nosotros tuvimos un accidente automovilístico en el año 2000, 3 de noviembre del año 2002, les cuento someramente el accidente para que vean el punto que les quiero enfatizar. Sobre el Espíritu Santo, estamos hablando de nuestro mejor amigo. Mis padres aún eran pastores, la iglesia está ubicada en el kilómetro 25 vía Perijá. Es después de Los Cortijos, no sé si alguien conoce para allá. De Los Cortijos, no sé hasta dónde, solo hay 2 canales, uno para los carros que van y el otro para los carros que regresan. Recuerdo que era un domingo y había Santa Cena. Sin embargo, ese día mis padres hicieron de todo. Bueno, lo más común del pastorado es que son los primeros que llegan y los últimos que se van, o por lo menos eso lo viví con mis padres. Cuando íbamos en camino, bueno, mis padres ese día hicieron de todo, el servicio, visitación, había una hermana enferma, hospitalizada, fueron al hospital, a almorzar, nos recogieron en casa de una de nuestras abuelas, fuimos a casa, nos alistamos para ir al servicio. Cuando vamos por el kilómetro 16, vía Perijá, delante del carro de mi papá iba un señor en un jeep, iba ebrio, y se salía del carril, volvía a entrar, salía, entraba, y en esa oportunidad en que él sale de su vía correcta, viene una camioneta, chocan, el jeep sigue y la camioneta nos llega por un costado, el costado del chofer, que era mi papá. Íbamos toda la familia, mi papá, mi mamá adelante, mi hermano, un diácono de una de las iglesias y mi persona. Cuando íbamos en ese trance, mi mamá nos cuenta todo porque ella fue la única que quedó consciente y pudo observar todo lo que pasó. El resto de la familia pues quedamos inconscientes por el impacto. Yo lo último que recuerdo es que mi papá me preguntó o me dijo, mira hacia atrás y dime cuál de los 2 faros del carro que tenemos atrás está encendido. Yo volteo y le digo, el de la derecha, de ahí no recuerdo más nada. Mi mamá comenta que cuando él me hace esa pregunta y yo le respondo, en ese momento la camioneta nos llega a un costado y el carro, imagínense, era un Ford Festiva, chiquito, dio vueltas, empezó a dar vueltas, tanto lejos, al monte. Cuando el carro se detiene, mi mamá lo primero que hace es mirar a mi papá, mirar hacia atrás, a ver cómo estamos todos. Mi papá tenía todas sus piernas entrelazadas en las palancas y el volante casi presionando su estómago. Mi hermano desmayado, yo desmayada. A mi hermano, cuando llegó los paramédicos, no respondía, no volvía en sí. Yo tampoco, pero me cuentan que cuando yo estoy en la ambulancia, mi cabeza, no sé si aún se puede visualizar, yo tengo unas cicatrices en mi frente. Eso fue de ese accidente. Yo rompí el vidrio de esa puerta con mi cabeza por el impacto. Mi mamá, asustada, creía que yo había perdido el ojo porque la sangre se acumuló acá. Bueno, se puede imaginar el corazón de mi mamá acá, las que son madres, cómo estaba ella de angustiada de ver a su esposo y a sus hijos en esa condición. Cuando nos auxilian, que llegan las ambulancias y nos suben,
Eso todo lo comenta ella porque yo no recuerdo nada de eso. Y que le digo al camillero que nos ayude porque nosotros no nos podíamos morir en ese momento, porque teníamos mucho por hacer para el Señor. El camillero, dice mi mamá, que queda asombrado y pregunta que si éramos cristianos. ¿Y por qué la niña dice eso? Tenía 15, yo en ese momento. Bueno, hermano, ¿a qué me voy a referir con este accidente? Ya lo va a ver. Cuando nos trasladan en la ambulancia, a cada quien nos llevaron a todos al Pedro Iturbe, el sanatorio. Nos cuentan las personas de la iglesia donde mis padres pastoreaban que nos colocaron en el piso porque no había cama, no había habitación, no había cómo atendernos. Si ellos no llegan, a nosotros no nos atienden. Gloria a Dios que pudieron atendernos. Mi hermano tuvo un edema cerebral. La ciencia no le daba vida. Los médicos decían que si mi hermano vivía, iba a quedar como un vegetal. Le íbamos a enseñar a hablar, a comer, a bañarse, a todo, como un bebé. Y si no, para ellos, mi hermano, entre comillas, la ciencia ya había firmado su sentencia de muerte. Mi hermano tenía 10 años en ese momento. Mi mamá fue la única que quedó consciente, incluso la que salió a pedir auxilio, pero el impacto hizo que sus costillas del lado izquierdo todas estuviesen partidas. Eso ocasionó que el vaso, un órgano que tenemos que se llama vaso, que es un filtro, también se partiera y ocasionara una hemorragia. Cuando a nosotros nos trasladan a este centro de salud, el médico no quería operar a mi mamá porque el médico decía que la hemoglobina la tenía en 5 por la hemorragia que tenía interna. El médico decía que le daba miedo operar a mi mamá porque tampoco le daba seguridad de vida. Mi tía, hermana de mi mamá, ella fue la que prácticamente gestionó todo con los hermanos de la iglesia. Y mi tía le dijo: doctor, opérela, que mi hermana no se va a morir. Opérela, con todo y riesgo. Nos cuentan que la operaron con una bolsa de sangre, y su hemoglobina estaba en 5. Bueno, cuentan que eso fue para los médicos algo asombroso, porque luego de la operación el doctor dijo: señora, usted volvió a nacer, porque para mí usted no estuviese acá, no para contarlo. Bien, mi hermano estaba en cuidados intensivos. Yo lo fui a ver porque yo fui, entre comillas, la menos lesionada. Yo tenía, suturas acá, en la nariz, en la ceja, en el labio y en el brazo. Los vidrios fueron los que hicieron estrago en mi rostro. Y era la menos lesionada, si me comparo con ellos. Yo fui a ver a mi hermano. Cuando me permitieron entrar a cuidados intensivos, lo primero que se vio fue la camilla de mi hermano. Él estaba amarrado a la camilla y daba unos gritos que no se los puedo describir. Y se movía, estaba amarrado porque él se movía, y los médicos, en vista de eso, para evitar que se diera un golpe o se cayera en la camilla, tenían que amarrarlo. Él nos cuenta después de que pasa todo eso, que él vivió en su espíritu que un ángel y el diablo peleaban por su alma. ¿Por qué? Porque ya había un decreto de muerte sobre su vida. Pero el Señor dijo: no, mi hijo Moisés no lo necesito aquí todavía. No era el tiempo, no era el momento. Amén. Y el Señor envió a uno de sus ángeles a pelear por el alma de mi hermano. Y era un niño, tenía 10 añitos. Una de las enfermeras que le atendía salía siempre llorando porque ella decía que mi hermano, estando inconsciente, él cantaba
tu fidelidad es grande. Ese coro que cantamos acá, que es de la vieja escuela, es muy lindo, pero mi hermano, mire lo que es el ámbito espiritual, hermano, tan profundo. Mi hermano físicamente estaba inconsciente, le tenía sus ojos cerrados, usted le hablaba y usted no sabía si le escuchaba o no. Mi hermano no podía responderle, pero su espíritu estaba activo. Amén. Y su espíritu clamaba a Dios, clamaba al Señor, porque pudiésemos vivir. Él cantaba, tu fidelidad es grande. Qué tremendo. De verdad, qué tremendo. Yo aún lo recuerdo y digo, Señor, gloria a tu nombre. ¿A qué voy con todo esto? Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Mucho, hermano. Hubo una palabra sobre nuestra familia. El Señor usó a un hermano para llegar en esos días y decir, según ese decreto de muerte que habían dictado los doctores, ese hermano llegó y les dijo a los familiares que estaban allí, yo no estaba allí, el niño no va a morir. El Espíritu Santo me indicó que Moisés mañana a las 3 de la tarde, él despertará como si nada. Y estaba inconsciente. Estuvo 21 días en cuidados intensivos, con un decreto de muerte. Los doctores esperaban o que muriera, o que si vivía, bueno, ya sabíamos el trato que se le iba a dar en casa. Y no pasó así. Pero el Espíritu Santo usó a alguien para comunicar un mensaje. Si a lo mejor ese hermano no hubiese dado ese mensaje, quién sabe, a lo mejor pasó, iba a pasar seguramente, porque ya el Señor tenía eso establecido, pero usó a un hijo de Dios para comunicar algo a alguien, en este caso a nosotros como familia. Siéntase usted satisfecho de ser guiado por el Espíritu Santo, incluso para dar una palabra a alguien. Amén. Y eso va a pasar, hermano. Se lo comento un poquito más profundo más adelante. Bien, hablamos de que Él nos consuela, nos enseña. Ubíquense por favor en Juan 14:26. Juan 14:26. Entonces, 1, tenemos comunión con Él, una amistad, una relación cercana. 2, nos consuela. No les di la cita de nos consuela. Juan 14:16. 3, nos enseña. Juan 14:26. Él nos enseña todas las cosas. Amén. Cuando hablamos de que Él nos consuela, también les tengo un comentario o una experiencia con Él. En esos días en que estábamos pasando por un proceso fuerte también en la familia, yo soy muy sentimental y bueno, creo que la mayoría de las mujeres lo somos más sentimentales que los hombres. Y cuando pasan cosas fuertes, pues yo dreno llorando. En ese dolor, en esa angustia, hermanos, créanme lo que le voy a comentar. Sentí literalmente un beso en mi mejilla. Literal. Como si alguien, que es alguien, pero cuando sentimos que alguien nos da un beso en la mejilla, Él es nuestro consolador. Yo lo que dije fue, Señor, tú eres bello. Qué hermoso eres. Y cuando Él hace esas cosas por usted, instantáneamente, si usted está llorando, deja de hacerlo, se calma,
porque Él trae su paz, trae la paz del Señor. Amén. Lo siembra en usted o le recuerda que los hijos de Dios debemos tener paz. Cristo es nuestra paz y debemos anclarnos en eso. Sin embargo, como humanos vivimos mil y una experiencias dolorosas, procesos fuertes, que somos humanos. Vamos a quebrantar, nuestros sentimientos serán quebrantados y vamos a llorar en muchas ocasiones, pero Él está allí siempre para consolarnos, en todo momento, hermano. No tenga duda de eso. Quizás a lo mejor usted no experimente ese beso, pero a lo mejor experimenta otra cosa. Por eso les hice la pregunta. ¿Iniciamos ya una aventura o, bueno, vamos a cambiar la palabra aventura? Iniciamos un nuevo estilo de vida que debería ser lo más normal y recurrente de un hijo de Dios. Esto debería ser normal para cada uno de nosotros. No debe ser algo extraño. Amén. Amén. De ropa, y nos gusta una prenda. Voy a hablar como mujer. Me gusta un vestido o me gusta una blusa. Quiero comprarla, pero cuando me la mido y me miro al espejo, digo, creo que no cala con mi identidad como hija de Dios. Y sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Amén. Okay. ¿Usted cree que si el Espíritu de Dios no morara en mí y yo no le escuchara, ¿usted cree que yo la compraría o no la compraría? Si me dejo llevar por el gusto, por esta carne, yo la compro, porque a simple vista a mí me gustó y tengo para comprarla. Pero ¿qué pasó? Cuando yo me mido la blusa, el Espíritu Santo que vive dentro de mí me dice, eso no va contigo, no va acorde con tu identidad como hija de Dios. Y a veces, hermanos, cometemos el error, se lo digo porque yo no me las sé todas y también he cometido muchos errores. En el camino vamos a cometer errores, hermano, pero el Espíritu de Dios es muy paciente, el Espíritu Santo es muy paciente y siempre va a estar allí. Él no va a señalar tu error para avergonzarte ni para señalarte, sino para ayudarte y levantarte. Amén. Amén. Él te va a hablar y te va a decir, no la compres, así como un amigo, no la compres, no va contigo, no me gusta. Hermano, pero en nosotros está si obedecemos o no obedecemos. Amén. La pastora Joyce Meyer, en uno de sus libros de cómo conocer al Espíritu Santo, ella comenta o da el testimonio de que salió a una de las tiendas a comprar varias carteras. Cuando ella regresa a su casa, se da cuenta que le incluyeron una de más que ella no había pagado. Esta carne que está aquí, comenta ella, dijo, wow, qué bendición, me premiaron. O sea, salí premiada porque me dieron una cartera extra. ¿Usted cree que eso está bien? No. Ella dice que inmediatamente escuchó al Espíritu Santo y le dijo, no es una bendición, devuélvela. Y ella comenta de que de su casa a esa tienda había kilómetros de distancia. Hermano, pero ella prefirió obedecer, porque prácticamente, hermano, está aceptando, así sea por equivocación, está aceptando algo que no le pertenece. Esa cartera ella no la había pagado, pero el Espíritu Santo le dijo, devuélvela. Pero ella pudo haberse quedado con el pensamiento carnal de decir, me premiaron, el Señor lo permitió, yo me voy a quedar con la cartera. Pero ella fue obediente. Hermano, en este
En este caminar diario con el Señor, uno, usted tiene que estar muy presto y receptivo a lo que el Señor le vaya a decir diariamente. Porque de la forma más cotidiana, haciendo usted oficios en la casa, el Señor le va a comentar algo. Bien sea porque ya usted lo ha pedido en oración, porque ha pedido su ayuda, o simplemente usted no ha conversado ese día con Él y el Señor va a llegar y va a decir, aquí estoy yo, y te trae un mensaje. Amén. Amén. ¿Sí? Para ponerlo en palabras cotidianas, yo digo que es como la voz de la conciencia. A veces hay personas, o por lo menos jóvenes que quizás están por acá, que a veces dicen, bueno, es que no entiendo qué es esto, pero a veces esa vocecita de la conciencia, o como a veces en las comiquitas ponen al bueno y al malo. Exacto, ponen al bueno y ponen al malo a un ladito. O sea, el angelito. Exacto, el angelito del delito. Entonces esa vocecita, ese angelito que te dice, no hagas esto, mira, esto está mal, mira, ten cuidado, eso. O sea, ese es el Espíritu Santo, básicamente. Literal. Él habla de diferentes maneras. Él puede hablar, o sea, lo puedes escuchar de forma audible, lo puedes escuchar en forma de pensamiento, puedes tener una visión, te puede hablar por un sueño. Como les dije en la clase pasada, Él habla de diversas maneras. Nosotros no podemos meter en una caja al Espíritu Santo. No podemos. Él es todopoderoso también. Y Él hace y obra como Él quiere. Amén. Entonces, particularmente habla y trata con cada creyente diferente. Porque Él sabe cómo tratar a cada uno y sabe cómo llamar nuestra atención. El que a lo mejor a mí me llame la atención, me ponga en alerta en que mi mamá cuando me llamaba por el primero y el segundo nombre, ya yo sabía que estaba molesta. A lo mejor para usted es algo normal y a usted no le pone en alerta eso, pero a mí sí. Entonces el Espíritu Santo nos conoce de tal manera que trabaja con cada creyente de una forma totalmente diferente. Él conoce nuestras intenciones, amén. Y Él trabaja en ello. ¿Para qué? Para ir perfeccionando nuestro carácter, amén. Antes de que nosotros pongamos en práctica algo o hagamos algo, primero nace acá, baja acá, es hablado y luego accionamos. Tenemos la intención y la pensamos. Amén. Baja nuestro corazón, lo hablamos y luego lo hacemos. Cuando el Señor sabe que tenemos una intención incorrecta, Él también te va a decir, ya va, ¿qué pasa? Ya le doy parte, hermano. Estás actuando de una forma que no me gusta, que no va acorde, que no es correcta. Dígame. Para comunicarse tiene que ser hablado o mentalmente. ¿Perdón? Para comunicarse con el Espíritu Santo. Ya le doy permiso, hermano. Ajá. Él las escudriña y las sabe, sí, señor. A veces yo pienso, por lo menos entrarle a alguien un mensaje o algo, o alguna actividad. Me ha discernido los pensamientos y las intenciones. Sí, señor. Él lo conoce todo. Y por eso muchas veces, si decidimos obedecerle, Él nos ataja antes de que hagamos algo que no debemos hacer. Ok, para comunicarse con el Espíritu Santo puede ser mentalmente o hablado. De la forma que usted lo desee. Incluso cuando yo voy camino al trabajo, no hablo, voy en mi espíritu, en mi mente, voy, Señor, voy orando, voy hablando con Él. Recuerde que Él es el Señor, o sea, Él le va a escuchar si usted abre su boca, Él conoce los pensamientos e intenciones del corazón, como lo compartió el hermano. Él conoce todo de nosotros, todo. Él nos conoce mejor que usted mismo. Amén. Y Él sabe ya qué hay en su corazón, qué hay en su mente antes que usted lo ponga en práctica. Y por eso, si usted le obedece, hermano, le va a ir bien. Si no, ay, va a cometer
muchos errores. Amén. Por eso es que yo ando con eso, que yo cuando salgo para la calle pienso en Dios nomás, porque la cosa no está buena. Yo comencé a hacer un trabajo en la casa de albañilería y el albañil me dijo esta palabra. Yo nomás que tenía para darle a él, me está cobrando $350, nomás que tengo para darle a él $174 en efectivo. Pero él me decía, pero dame los 300. Y yo le digo, pero es que no tengo. El que me iba a cumplir me pedía 150, yo me estoy pidiendo 128 más en materiales, más 200 en obremano de más. Entonces no puede. Comenzamos a hacer ahí las cuentas, él me dice esta palabra, necesito comprar unas tablas. Si usted me da los $174, no me tiene que hacer almuerzo. Y yo digo, negocio redondo, porque cuánto no voy a gastar yo todos los días un almuerzo, más de 20 días o 15 días, todos los días. Entonces, yo le di los $174, ¿verdad? Y quedamos en que le iba a dar $60 quincenales, hasta terminar lo que le restaba, como 200, algo así más o menos. Entonces, hoy era el primer día del Señor. El Señor. Y comienza esa lucha interna en mí, le pregunto si trajo un eso, le pregunto, o sea, y le va a dar el olor, porque voy a hacer pollo como asado, ay Dios mío, ¿qué hago? El dilema. Sí, pero es el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. ¿Cuál era el deber mío? Preguntarle, porque si no tenía paz, ¿verdad? En sentarme a comer. Ya él me había dicho que él con el resto de los cobres, él iba a comprar almuerzo. Dame los cobres porque yo voy a traer almuerzo. Entonces, pero yo tenía una lucha interna dentro de mí. Como el vecino mío es cristiano, ¿verdad? Y es varón. Y en la casa no había un varón así inmediatamente. Le dije, mira, ¿qué te parece? ¿Qué hago? Aconsejame. Él me dijo, no, déjalo tranquilito. Como él te dijo que él iba a traer almuerzo, déjalo tranquilito. Y en el camino se va bien, pero sí hacerle un cafecito a la mediodía, le hacen su cafecito. Pero lo que les quiero decir a ustedes es el Espíritu Santo que nos insta a hacer bien. Amén. Y si le obedecemos más al Espíritu Santo, vamos a obtener mayor ganancia. Amén. Y le confiará cosas mayores mientras le obedezcamos. Eso es como escalar o subir escalones. Mientras voy obedeciendo, el Señor te va a ir entregando más. Te va a ir confiando más cosas porque eres obediente. Y Él no le va a entregar algo grande a alguien que no está dispuesto a obedecer. Amén. Hermana, para terminar el testimonio, resulta que el Señor me mandó a decir con mi hija, dile a tu mamá que yo traje almuerzo. O sea, Él me mandó, me dice, mami, te mandó a decir que te dijera que Él trabaja almuerzo, pero ¿quién puede hacer eso si no es el Espíritu Santo? Amén. Mire, en lo que usted menos se imagine, que usted diga, en esto tan sencillo, algo tan cotidiano, algo tan, una tarea diaria como es hacer un almuerzo, ahí está el Señor está en todo, amén. Otro de los beneficios es de que como Él nos habla, Él también le va a alertar de peligros, amén. ¿Cómo es eso? También le cuento algo. Cuando yo trabajaba en la zona norte, yo usaba mucho el transporte o el bus de la alcaldía, ¿okay? Un bus blanco, no sé si alguien lo tomaba en alguna ocasión, que salía desde la Plaza de las Banderas y era todo el tiempo derecho. Y bueno, yo trabajaba para la zona norte y era mi transporte. Lo tomaba a 10 para las 6 de la mañana. Hermano, en un día normal, corriente, yo me monto en el bus, voy a mi trabajo. No habrán pasado unos 10 minutos cuando siento dentro de mí que el Señor me dice, bájate porque va a haber un atraco. Dios mío, fue lo primero que dije. ¿Y ahora qué hago? Y siempre, hermano, no se sienta mal, pero va a estar, ¿en serio? ¿Seré yo? ¿O será el Señor? No, estoy soñando.
hermano, y él va a decir, hey, bájate. Va a poner una inquietud increíble en usted, como, vamos a decirlo así, una desesperación tal que su cuerpo va a reaccionar a hacer lo que él le está diciendo. Hermano, bajándome yo del bus, a lo lejos, pude ver que se montaron dos hombres, porque esos buses tenían dos puertas, una por donde usted subía, que estaba el chofer, y una que uno usaba para bajarse, en la parte de atrás. Vi como dos hombres, a pocas cuadras de donde yo me bajé, uno se embarcó por una de las puertas y el otro por la otra. Yo dije, fue el Señor. Pero ¿qué pasó? El Señor me alertó de un peligro, yo escuché, obedecí, accioné y no me pasó nada. Amén. Hasta eso, mire, hermano, usted en el caminar con Él, usted va a decir, wow, ¿cuántos beneficios hay? Ya le doy la palabra. O sea, por eso le digo, no los podemos plasmar y poner como una lista estricta en decir, nada más son estos. No, son muchos. Dígame. A mí me pasó un caso parecido a la de hermana. Venía yo por los lados de Los Mangos para acá, agarro un carrito de robles y por los lados de Bellomonte se embarcan dos muchachos, adolescentes. Se embarca, pero no sé, algo decía, bájate. Bájate. Y los chicos se subieron, se embarcaron en el carrito, el carro trató de arrancar, yo dije, déjame aquí. Y una vez me bajé aquí. Y los muchachos me dijeron, ¿qué? ¿Tuviste miedo? Así me dijeron, los chicos, ¿tuviste miedo? Y ellos, el carro arrancó, yo dije, lo atracaron, el carro fue atracado. ¿Por qué me van a decir, tuviste miedo? ¿Ya? Entonces, eso fue una experiencia que yo viví, que yo, wow, tremendo. Es tremendo. Pero, por eso le digo, es como una aventura. O sea, va a vivir diariamente algo diferente en que va a marcar su vida para bien y su carácter va a ser moldeado, su convicción en el Señor va a ser afirmada, su fe va a crecer. ¿Por qué? Viene de la relación con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Nos ha pasado varias veces que trabajamos en misión, ¿verdad? Y el Señor Vamos a separar. Y puede usarlo usted con una acción que usted cree que es sencilla, que a lo mejor usted dirá, no, pero si lo que le di es poco, pero para esa persona era mucho. Porque ya el Señor sabía que esa persona estaba necesitada y te usó a ti para saciar su necesidad. Amén. Nos aconseja otro beneficio, Lucas 12:12. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Él le va a indicar, hermano, exactamente cuando usted tenga que hablar, cuando usted tenga que exponer en la universidad, en el colegio, si tiene que predicar acá, si tiene que enseñar en la escuela a los niños, si tiene que exponer un tema en su trabajo, tiene que hablar con su jefe, una reunión importante con alguien. Él le va a guiar y le va a decir, ¿qué debe decir? ¿No le ha pasado que usted está tan nervioso por alguna reunión o que va a conversar con alguien que a usted se le olvida todo? Incluso hasta hay personas, yo he visto personas que se paran a hablar y empiezan, ¿cómo me llamo? O sea, hasta ese nivel, el nervio, el miedo de hablar en público les borra el cassette. Pero tenemos a un amigo en común que él va a estar allí para decirle qué debe decir o qué debe hacer. A mí me pasaba era en los exámenes de la universidad. Hermano, pero le cuento algo, usted tiene que estudiar, ¿oyó? No vaya a ser que vaya a clase o vaya a hacer reunión y que usted no se prepare previamente, porque usted tiene que hacer su parte. Amén. No porque, ay, el Espíritu Santo me va a decir. Así no funciona. Usted tiene que estudiar.
Estas son los beneficios, Estos son los beneficios, ¿me entiendes? El beneficio del Espíritu Santo. Se le pone aquí, beneficio del Espíritu Santo. Los beneficios del Espíritu Santo. Porque si no me hubiera afianzado más en eso, cuando estudiaba. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Mire, en los exámenes de la universidad, el que ha ido a la universidad puede comprender lo que voy a decir. Habían profesores, Dios mío, que el Señor los bendiga, que ponían unas preguntas, como dice uno coloquialmente, unas conchitas de mango, y uno decía, ¿será A? ¿Será B? No. Y yo me pasaba, se lo cuento porque yo tenía la respuesta y decía, volví a leer la pregunta y yo, se parece a la A y a la B. Ay, Señor Dios mío. Y obviamente uno quiere salir bien porque uno estudia, uno tiene el empeño, se prepara, pero habían preguntas que de verdad confundían totalmente. Hermano, el Espíritu Santo también me ayudaba en eso, hermano, en lo que usted menos se imagina. Le hago mucho énfasis porque a lo mejor en este caminar con Él usted va a decir, ay, pero ¿será que el Espíritu Santo me va a ayudar en eso? Si eso está... No, hermano, no escatime en cualquier cosa. Yo cerraba los ojos, a veces hablaba, yo decía, yo no voy a hablar porque van a decir que, no sé, estoy aquí, no sé, diciendo cualquier cosa, o me tomen por loca. Yo me quedaba quieta y yo en mente decía, la frase, el llamado de emergencia le decía yo, Espíritu Santo, ayúdame. Señor, tú sabes que yo estudié, pero esta pregunta me confunde. Hermano, literalmente el Señor me decía la letra que tenía que colocar. Hermano, no son inventos, tengo muchas experiencias con el Señor que les puedo compartir cuando usted lo desee. Amén. Y eso, ¿qué voy a contribuir yo con eso en usted? Que usted primero crea que usted también tiene acceso a eso y también su fe va a ser incrementada porque está viendo que es real y que usted puede tener acceso también a eso. Es real, hermano. Él es una persona, Él está aquí. Él está aquí con nosotros en este momento. Literalmente me decía la opción. Y usted podría también tomarlo como una duda y decir, ¿será que fue el Señor? ¿O fue mi pensamiento? Porque usted a lo mejor en ese momento, se lo digo por experiencia, su mente está confundida. Yo obedecía, yo decía, bueno, no tengo nada que perder. Yo decía que era la A, pero él me dice que era la D. Y encerraba la D. Esperaba con ansias la nota. Cuando veía el examen, estaba buena. Y la que yo tenía tildada como A no era esa. Pero clamé, dije, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. 911, un llamado de emergencia. Ya yo había hecho mi parte, hermano, yo estudié. Pero bueno, tenía esa duda. Pues no llamó a Daniel, no hermano Daniel. ¿Ah? No llamó al hermano Daniel. No, imagínese. Yo estaba en la universidad. No, ni por ahí. Ni por ahí. Bien, hermano. Faltan 3 puntos nada más. Él es nuestra torre de control. Amén. Yo lo veo así. Los aviones se comunican con la torre de control. Bueno, los aviones no. El piloto. En la torre de control siempre hay máquinas, pero hay alguien operando esas máquinas. Y el piloto está en constante comunicación con la torre de control. Imagínese que el piloto salga, despegue y las máquinas detecten una cercana tormenta y el piloto está no está sabido de eso, pues no lo sabe. Si él no está comunicado con la persona que está en la torre de control, ¿qué puede pasar? No se prepara, no sabe, no busca una estrategia, una acción pronta en que el avión, él y los pasajeros no se vean afectados. El Espíritu Santo es nuestra torre de control.
Pero ¿qué pasa? Él está allí. Pero si yo no tengo constante comunicación con Él, una comunión cercana con Él, tormentas van a venir y puede hacer desastres. Tormentas a nivel espiritual, nuestro trabajo, nuestra familia. Él nos va a alertar, no solamente de peligro, Él nos va a alertar de cualquier situación, hermano. Hace muy poco en el trabajo, la semana pasada, se dio un caso fuerte de trabajo, un roce. Llegaron a mí comentándome algo, pero el Señor ya me había dicho de que cuando llegaron a comentarme, no opinarán nada. Dijo, no opines nada. No había pasado nada en ese momento. Porque el Señor se le va a anticipar, hermano, antes de que eso pase. También le puede hablar en el momento. ¿Ok? Cuando eso pasó y esa persona llega a mí a hacerme un comentario, ya entendí. El Señor me había dicho, no opines nada. Ya yo estaba preparada. ¿Por qué? Porque mi espíritu y Él están conectados, están en constante comunicación. Así, mire hermano, usted haciendo las tareas del hogar, trabajando, en el transporte, en la universidad, en el trabajo, almorzando, haciendo el almuerzo. Usted viviendo su vida como ser humano. El Señor le puede hablar en cualquier momento. En cualquier momento. Otro de los beneficios es que podemos hablar en otras lenguas. Lo tocamos someramente la semana pasada. Tenemos ese beneficio de hablar en otras lenguas. Alguien comentaba de acá, no recuerdo si está aquí, de que, y que tiene razón, que cuando nosotros hablamos en otras lenguas, o sea, recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas que usted no sabe si son china, japonesa, de Rusia, inglés, es un idioma celestial. Nadie lo va a entender, ni siquiera el diablo entiende. En primer lugar, es un tratamiento de usted con el Señor. Amén, ¿lo sabía? Amén. Segundo, hablar en otras lenguas también lo usamos dentro de la guerra espiritual. Precisamente por eso. Porque el diablo queda desarmado. Pero bueno, esa es otra clase. Ajá, vale. Creo que en la palabra se habla sobre el don de interpretar lenguas. También. Entonces no es que nadie los va a entender porque también... Bueno, excepto a alguien que tenga el don. Así es, gracias por corregirme. Sí. Alguien que tenga el don de interpretación de lenguas puede tener la interpretación y saber qué está diciendo. Incluso eso se estilaba mucho antes, hermano. Eso ya no, yo no lo veo en las iglesias. Lo vi siendo niña, siendo adolescente. Le comento, crecí en una familia pastoral en donde, mire, en medio de la adoración, una hermana levantaba su voz y hablaba en otras lenguas, y generalmente otro hermano o hermana también se levantaba y daba la interpretación a la iglesia. Lo viví bastantes años. ¿Sí? Disculpa la interrupción. No, pero yo creo, por lo menos, al menos en lo personal, ajá, a veces uno se afana del día a día y generalmente las peticiones a Dios van como que dirigidas por nuestros afanes cotidianos. Por ejemplo, bueno, tengo un familiar enfermo, la situación económica, no sé más, pero dice también la palabra que tenemos que pedir en oración también que Dios nos dé los dones. O sea, y yo creo que, o sea, hablo por mí, pero yo particularmente no le pido al Señor que me dé el don de interpretar lenguas. No sé si alguien acá, si en oración le pide al Señor, bueno, dame el don de yo poder interpretar las lenguas, pues dice la palabra que tenemos que pedirle esos dones también al Señor. Pienso yo también que quizás pasa eso en el pueblo del Señor. También, se ve mucho de que, creo que lo mencioné la semana pasada, ya te doy la palabra, nena, lo mencioné la semana pasada, que estos temas, hermanos, lamentándolo mucho, en mucho pueblo de Dios no se tocan. Bueno, y no lo juzgo, me pasó, en el 2014 yo empecé a conocer al Espíritu Santo, siendo desde pequeña
hija de pastores, sabía que el Espíritu Santo era parte o es parte de la Trinidad, pero no sabía esto. No sabía que podía tener una relación cercana con Él y que Él me hablara, mucho menos. Yo pensé que eso era para los pastores, para mi papá, mi mamá, los líderes. No. También está para usted. Entonces, la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, a lo mejor los dones no son puestos en práctica, primero por desconocimiento, segundo porque no se tocan estos temas. De hablar del Espíritu Santo, hermano, siéntase privilegiado de conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuevamente digo, son temas que, lamentándolo mucho, no se tocan. Pero usted está aquí aprendiendo. Amén. Y lo bueno de esto es que usted puede impartir este conocimiento a otro hermano de otra iglesia, a un compañero que también es cristiano. Hermano, no se quede con el mensaje. Impártalo, enséñelo, compártalo. Amén. Bien, y por último, la comunión entonces te ayuda a conocerlo mejor. ¿Cómo conozco yo a una persona si no entablo una conversación con esa persona? Si constantemente no conversamos, ¿cómo conozco yo a alguien? A ver, explíqueme usted, porque no quiero hablar yo solamente. Es algo tan sencillo que incluso cuando usted es nuevo en un trabajo, bueno, uno los primeros días llega así como que apenado, no quiere hablar con nadie, al menos que usted sea así como yo, que le gusta hablar con todo el mundo. Hablar con el Espíritu. Yo misma me corrijo, digo, pero esa persona ahí se ve que después yo misma digo, no, yo me equivoco, no es así como yo pensaba, la persona no es así. Yo, ay Señor, perdona, porque me equivoqué, hasta esa persona se lo digo, ay, yo tenía un mal concepto tuyo, pensaba esto, porque nos dejamos llevar por las soy apariencias. una buena persona, no me cae mal. Así ha pasado. También me pasó, y bastante, hermano, con una de mis compañeras, ya le doy la palabra. Éramos nuevas ambas, ella después fue mi jefa, y yo decía, ay no, ella me cae mal. Hermano, yo también soy humana, yo también cometo errores, yo decía, ay, y tengo el amor del Señor y tengo a Cristo en mi corazón, pero uno como humano decía, ay, yo no sé, ella responde de una manera que me cae mal. Y después, cuando la empecé a conocer, le dije, Señor, perdóname. Incluso le dije a ella, yo pensaba esto de ti, ¿cómo te pasó a ti? Pero ¿cómo la conozco? Si no hablo con ella, si no comparto con ella, si no sé qué le gusta, qué no le gusta. Tenemos que hablar, hermano, igual con el Espíritu Santo. No se cohíba, Él es Dios, pero tiene el acceso de poder hablar con Él. ¿Sí? Dime. Quisiera decir algunos versículos referentes a hablar en lenguas e interpretar lenguas. Seguro. En 1 Corintios capítulo 14 del 4 el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprendida,
para poder interpretarla. Amén. Un aplauso para ella. Me alegra que esa joven sea una joven entendida en la palabra. ¿Ven? Necesitamos más adolescentes, niños, jóvenes como esa niña. Te felicito, mi amor. Sigue así, ahondando en las cosas del Señor. Me alegra muchísimo ver a un niño, a un joven sumergido en la palabra, hermano, porque no es muy común, ¿sabes? Bien, ella decía algo muy importante. Y cuando hablamos en lenguas, ¿quiénes hablan en otras lenguas acá? ¿Ya? ¿No? Bueno, procúrelo. Amén. No tenga miedo, lo hablamos la semana pasada. No tenga miedo, el Señor no lo va a avergonzar. Y si aún tiene la duda, procúrelo en oración en su casa. Amén. Señor, bautízame. Permíteme hablar en otras lenguas. Hermano, cuando el Espíritu Santo le da que hable en otras lenguas, usted va a ser lleno. Amén. Usted va a sentir algo inexplicable, gozo, va a sentir una paz increíble, va a sentir que quiere salir corriendo. Hay muchas sensaciones y emociones que usted va a experimentar, pero el Señor va a llenar. Usted es un vaso, hermano. Usted es como un vaso. Amén. Y el Señor, cada vez que viene sobre usted o que le llena, amén, para edificación propia, para que edifique la iglesia, para prepararlo para los dones o el ministerio que Él le tiene, o simplemente para llenar o saciar una necesidad que usted está teniendo, va a experimentar infinitas emociones. Una de ellas, paz, gozo. Amén. Para terminar, en las alertas de peligro, a mí me pasó una experiencia también que me marcó mucho. El Señor me había mostrado por medio de un sueño, porque también le puede hablar por sueños, hermano. También he tenido esa experiencia. No sé si le ha pasado que cuando tiene un sueño con las tinieblas, usted se levanta atribulado y cansado. ¿Le pasa? Como si hubiese hecho, no sé, gimnasio todo un día, cansado, como si hubiese dado una paliza, literal, porque su espíritu está peleando una batalla. Amén. Yo tuve un sueño con una iglesia en Mérida. Un pastor iba a cometer un error, y ese error iba a tener como consecuencia de que le quitaran o le cesara su ministerio por un periodo de tiempo. Cuando yo tengo ese sueño, que se lo cuento rapidito, yo soñé con una urna blanca en medio de la iglesia, de esa iglesia, pero yo me asomaba en la urna y imaginen qué había en la urna. Una Biblia. Para mí eso fue algo incluso hasta descabellado. ¿Cómo va a haber una Biblia dentro de una urna? Señor, cuando yo despierto del sueño, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Esta palabra es para quién. Yo recibo la dirección y yo le comento a una hermana, y la hermana me llama al pastor y le doy la palabra al pastor. Hermano, esto también requiere de que usted busque confirmación antes de también dirigirse a alguien y dar una palabra, porque es un tanto delicado. Yo estaba súper segura que era un mensaje que el Señor le iba a dar a esa iglesia. Yo doy el mensaje. Un año después, esa hermana, amiga de la familia, me dice: Rebe, pasó lo que tú le comentaste al pastor que viste en sueño. ¿Qué significaba la Biblia en una urna? Que la palabra estaba callada. Amén. No dejaban actuar al Espíritu Santo de Dios. Y él nunca, en ese trance de su vida, él prácticamente cerró sus oídos al Espíritu Santo y actuó siempre según su propia opinión o lo que él pensaba que tenía que hacer en la iglesia. No dejaba actuar al Señor. Entonces la palabra estaba a un lado prácticamente.
por una mala decisión, ese pastor que tomó ese pastor, su ministerio fue cesado. Sin embargo, el consejo o la revelación llegó antes. Pero hermano, le hago énfasis nuevamente, lo que es la obediencia. Ese pastor quizás a lo mejor no lo creyó, o diría mi alma, ¿y ella quién es para venirme a decir eso? Cuando estaba en ese proceso de tomar una decisión importante, no recordó el consejo, no escuchó al Espíritu Santo, cometió el error y eso aconteció en su vida. Él se lamenta y decía, por no escuchar a la persona que el Señor me envió. Hermano, a usted el Señor no se asombre a medida que usted crece en su relación con el Espíritu Santo y a medida que usted obedece. Recuerde que si usted no obedece, el Señor no le va a entregar más. A medida que usted va obedeciendo, usted va subiendo de nivel y se va a encontrar con que el Espíritu Santo puede entregarle una responsabilidad como es darle una palabra a alguien, un consejo. No lo llamemos profecía, simplemente el Señor te va a revelar algo que va a pasar con alguien y simplemente usted, hermano, soñé con usted, el Señor me mostró esto, no vaya a hacer esto, hermano, y podemos salvar vidas. Amén. Entonces, ¿qué podemos resumir de esta clase? ¿Quién puede decírmelo rapidito para orar y terminar? ¿Qué aprendió el día de hoy? El Espíritu Santo nos habla de la manera que Él quiere. Amén. Así estemos acostados, durmiendo, porque hasta los pensamientos se nos meten. Porque a veces nosotros decimos, Bética, soñé esto, pero fue algo, a mí me ha pasado. Entonces, pues, hasta los pensamientos, como le dije anteriormente, yo no era cristiano y tuve esa sensación de bajarme y no era cristiano. Porque no solamente los cristianos nos habla, claro que tenemos buen conocimiento, perfecto, pero nos habla de mil y una manera. He pasado procesos porque a veces uno está preocupado y de pronto te llega una palabra y yo, wow, porque me ha pasado. Yo, caramba, son tantas cosas, tantas experiencias en la vida de uno como adulto que hacemos una vigilia aquí, como dice usted, hacemos una vigilia, pero de verdad es hermoso. Podemos decir del Espíritu que siempre está con nosotros. Si se entristece, se aleja temporalmente. Pero usted, ¿cómo hace usted cuando se tiene un roce con alguien, un hermano, un familiar, su pareja? Se distancian minutos, espero sea minutos y no días, hermano. Está en la Biblia, Ajá, hay desacuerdos. Siempre tengo que estar. ¿Qué hace usted para...? Ajá. Señor, perdóname. Amén. Aquí estoy, lo siento. Es una persona, recuerde. La hermana de allá. Ajá. Es que como estaba diciendo el hermano, si él habla, que nos habla por necesariamente que estemos en el Señor. Si él nos habla sin estar en el Señor, imagínense cómo nos hablará. Amén. Cuando lo empezamos a conocer sin tener miedo. Amén. Cuando empezamos a escucharlo, es maravilloso. Amén. Porque él me habló sin yo tener conocimiento. Amén. Él llama, mire, el Señor llama a las almas. Incluso personas inconversas, yo he escuchado testimonios que han dicho, no, me impactó tal palabra. Incluso, hermano, hasta por un estado de WhatsApp me ha pasado. Yo subo algo, un mensaje, un versículo, una verdad, algo. Y casi siempre me dicen, el Señor me está llamando, pásame eso. Wow, qué tremendo. Imagínense, algo tan sencillo, hermano. Usted puede ser de bendición para alguien. Amén. Yo, después que me bauticé, yo estuve como más de 5 años apartada. Y sin embargo, en el tiempo que yo estuve apartada, algo dentro de mí que yo sé que es el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, que me llamaba, me decía, congrégate, ve a la iglesia, y ve a la iglesia. Y era algo que no me dejaba. Y yo me vine, por lo menos yo estaba viviendo en Caracas, bueno, porque viví en Falcón, después en Caracas, en Falcón otra vez, en Caracas otra vez. Y cuando me vine a Maracaibo, yo vine ya embarazada a punto de dar con Bianca. Y después que yo voy a Bianca, o sea, el Señor era el Espíritu Santo tratando conmigo. Búscame, ve a la iglesia, tal. Y de hecho, antes de venir acá, asistí a 2 iglesias, pero en ninguna como que terminé de encajar. Y yo luego, estando apartada, yo le pedí a Dios en oración, yo voy
ver críticas, porque a veces las personas van a una iglesia, ay no, es que las canciones que cantaron no me gustaban, ay no, es que el que predica no me gustó como predicaba. O sea, yo le pedí al Señor que quitara todas esas cosas, o sea, esas como distracciones, sí, o esas críticas que a veces el enemigo mete en la cabeza para uno no congregarse. Yo le dije, yo lo que quiero es escuchar tu palabra. correcto. Pero el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, que lo buscara. Y unas tías que ya se congregaban aquí me dijeron, Vanessa, ¿qué queda? Y yo, a pesar de que he vivido toda la vida allí donde yo vivo, no sabía que aquí había una iglesia. Y yo, wow, o sea, la tenía tan cerquita, porque yo cuando comencé a asistir a una iglesia cristiana era por Sierra Maestra, es decir, un poquitico ya más lejos. Y yo no sabía que había una tan cerquitita que yo caminando aquí y allá, o sea, llegaba tan rápido. Y yo cuando llegué acá, yo, bueno, de verdad que el Señor me dio paz aquí cuando me trajo acá. Pero el Espíritu Santo estuvo tratándome a pesar de estar apartada, como tú dices, que se aparta de nosotros por un tiempo, pero no nos deja solos también. No, la palabra dice que Él no nos dejará. Exactamente. Bueno, esa otra clase. Termino con este. Dígame. El Espíritu Santo nos enseña lo que Ujú. Dios tiene diseñado para cada uno de Sí, señor. nosotros. No debemos dejar que Él actúe en nosotros. Correcto. Y obedecer. Correcto. El punto 6 de la clase pasada, eso entra en que debemos cooperar con Él. Él hace su parte, yo hago la mía. Amén. Yo debo permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y bueno, vamos a ver los buenos resultados. Amén. Ustedes saben de verdad que uno muchas veces está orando y Él nos muestra cosas, porque a mí me sucedió, yo tenía una hermana que era Wow. ya tenía un portal bueno, y yo estaba orando como a las 11 de la noche, y yo la veía ella llorando, y me decía que la ayudara. Y yo, mi hermana me decía que la ayudara. Entonces, como el Señor que vivía conmigo era misionero, yo estaba desesperada, loquita porque Él se fuera a trabajar para yo visitar a mi hermana, por lo que yo había visto. Y yo vengo y cuando Él se va, yo voy a la casa de ella porque había una casa de cigarros. Yo le digo, ¿sabes qué te pasa? ¿Vos sentís algo? ¿Vos te pasa algo? Y me dice, ¿por qué? No, porque anoche cuando yo estaba orando, yo te veía que me llamaba y me decía que te ayudara. Pero yo oraba mucho por ella, que no la sacara de eso, que la llevara a la realidad, que dejara esas cosas. Y ella se puso a llorar en la noche y me dice, hermana, los indios me quieren llevar. Pero yo que era por la misma oración y yo sabía que ya en el espíritu no la estaba llamando, en el espiritual, y el enemigo no la iba a dejar, no la iba a aceptar. Y me estaba ahorcando. Y yo dije, ¿por qué no me llamaste? No, porque me daba pena con vos. Que vos siempre que venís y me decís que yo no te voy a reprochar, porque si es que no lo hago, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y bueno, yo comencé a llevarla a la iglesia y para la gloria de Dios ella va a estar cristiana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo lo pude ver. Correcto. Bien, acompáñenme de pie para orar y les recuerdo algo que dice la palabra. Mire, hay misterios escondidos en el Señor, muchísimos. Pero en la palabra de Dios dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas dos palabras son, o sea, póngala en resaltador, fosforescente. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, oro al Señor una vez más y estaré orando por ustedes diariamente en que ustedes crezcan en la relación con el Espíritu Santo, hermano. No deje este nuevo estilo de vida. Amén. Bien, oramos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este hermoso día. Gracias por esta noche, Señor, porque pudimos reunirnos como hermanos en tu casa de oración para hablar, compartir tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a acercarnos más a tu Espíritu, al Espíritu Santo, poder conocer más al Espíritu Santo, poder tener experiencias con Él, poder vivir con Él diariamente, poder hablarle y que Él nos hable. Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, despierta nuestro espíritu, aleluya, para que estemos prestos
a tu espíritu. Aleluya, abre nuestros oídos y ojos espirituales para que podamos entender a tu Espíritu Santo. Y ahora que vamos a partir en